Hola, buenos días. ¿Cómo están todos, familia de la Vid? Y a todos los que nos ven y nos siguen esta mañana. Estamos listos para comenzar nuestro estudio de cada domingo. Y pues bueno, ya estamos listos, esperando que todos por allá ya estén listos, las familias, los niños, para poder iniciar esta mañana. Y poderle dar gracias a Dios por este tiempo, que tengamos un tiempo agradable. Y también que le podamos dar gracias a Dios para que Él nos guarde, Él nos cuide, sobre todo por este tiempo difícil, este tiempo de pandemia, que en verdad ha sido un tiempo, pues sí, desesperante para muchos, pero hay que confiar en el Señor, que Dios nos librará. A nosotros nos toca cuidarnos, estar bien con Dios, como muchos cristianos citan el Salmo 91, ¿sí? Dios es fiel, Dios nos guarda, Dios nos cuida de la peste destructora, pero es nuestra responsabilidad estar bajo el abrigo del Altísimo. Si estamos ahí, entonces tenemos su cobertura, pero si no estamos bien, entonces hay que tener mucho cuidado. La parte de Dios es cuidarnos, es protegernos y nosotros estar cerca de Él. Entonces, ¿qué le parece si oramos, dejamos esto en las manos del Señor para iniciar nuestro estudio de esta mañana, que hemos titulado La santificación central en la salvación? Es el título del tema, la santificación central en la salvación. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel. Y pido, Señor, que esta mañana, Señor, tu protección, tu cobertura, Señor, esté alrededor de nuestras vidas. Guárdanos, Señor, de toda peste, Señor, de todo aquello, Señor, que está minando, Señor, las vidas de las familias, Padre. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro guardador, tú eres nuestro castillo, tú eres nuestra roca fuerte, Señor. ¿A quién más podemos ir? ¿A quién más podemos acudir, Señor? Si solo tú, Señor, tienes palabras de vida, Padre. Guárdanos, Señor, que seamos sabios, que seamos entendidos y que, Señor, que esta mañana tú nos hables a cada uno de nosotros, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, la semana pasada, el domingo pasado, estuvimos hablando sobre la obra de la Trinidad dentro de la santificación. Vimos que la obra del Dios Padre es llamarnos. La obra del Espíritu Santo es capacitarnos para poder acudir al llamado. Sin esa capacitación del Espíritu Santo, que Él nos regenera, y una vez regenerados somos capaces de poder acudir a ese llamado, y con Cristo Él nos identifica para recibir todos los beneficios que Jesús obtuvo en la cruz, como es justificación, santificación y redención. Eso lo encontramos en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 30. Pero esta mañana vamos a ver por qué es tan importante el tema de la doctrina de la santificación. ¿Por qué es importante esforzarnos para entender esta doctrina? Entonces, es lo que vamos a ver esta mañana. Específicamente me voy a enfocar a que este tema de la santificación tiene que ver con la salvación. Sin salvación no hay santificación. Entonces es parte central de lo que la Biblia nos habla dentro de la salvación. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a ver es que la santificación es central en el plan de salvación. Esto significa que cuando leemos las Escrituras, vamos a encontrar que cuando vemos el plan de redención, el plan de salvación, siempre vamos a encontrar santificación. En el momento que vemos salvación, vamos a ver santificación. Si no hay salvación, no hay santificación. Entonces, santificación y salvación van juntos. Si vemos que hay salvación, automáticamente tenemos que deducir que la persona ha sido santificada.
No hay que tener la idea que si hay salvación, posiblemente va a haber santificación o en algún momento de su vida se manifestará la santificación. No. Si hay salvación, tenemos que ver santificación. Santificación y salvación son inseparables. No las vamos a ver separadas. Entonces, cada vez que veamos que Cristo murió para salvarnos, porque eso es lo que primero se nos viene. Cristo murió en la cruz para salvarnos. Y creo que la mayoría de los cristianos entienden ese principio. Si Cristo fue a la cruz, fue para morir por nuestros pecados y salvarnos. Entonces, la relación de la cruz es cruz, salvación. Pero esta mañana lo que yo quiero que entendamos es que cada vez que relacionemos cruz con salvación, a la misma vez tenemos que relacionarlos con santificación. Entonces, si Cristo fue a la cruz, nos dio salvación, sí, pero a la misma vez, en el mismo grado, en la misma importancia, Dios nos dio santificación. ¿Por qué es importante entender estos dos principios? Bueno, esto es muy importante entenderlo. Si Dios, como ya lo hemos explicado domingos pasados, si Dios nos da salvación y no nos libera del poder del pecado, entonces es una salvación a medias. No podemos entender esa salvación y que podamos iniciar una nueva vida si solamente obtenemos salvación. Bueno, al menos la idea del cristianismo, ese concepto se ha plasmado muy fuerte en el corazón del cristianismo. Entendemos que Cristo fue a la cruz y nos dio salvación, pero no lo relacionamos con santificación. Entonces, vemos una persona que entrega su vida al Señor, dice ser una persona salva, va a la iglesia, se siente salvo porque recibió a Jesús en su corazón, pero inmediatamente que esa persona ha recibido a Jesús en su corazón, debemos de notar su fruto, que ya lo hemos explicado. Si alguien dice estar en Cristo, lo debemos demostrar a través del fruto, no a través de una decisión, no a través de decirlo que en tal fecha invité a Jesús en mi corazón. Tenemos que ver ese fruto en nuestras vidas. Y cuando hablamos del fruto, entonces lo estamos relacionando con la santificación. Entonces, si Dios solamente nos salva y no nos da el poder para vencer el pecado, entonces somos salvos, personas que vamos a la iglesia, pero que siempre estamos siendo derrotados por el pecado, siempre estamos inclinados al mal, somos personas que no podemos vivir una vida cristiana. Entonces, ¿para qué Dios nos salva? ¿Para qué Dios nos ofrece esa salvación y nos perdona del pecado de tal manera que no tenemos poder para lidiar con ese pecado en nuestras vidas? Si no tenemos ese poder para lidiar en nuestras vidas, entonces, ¿cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos madurar? ¿Y cómo podemos manifestar una vida de santificación? Entonces, salvación va unida con santificación. Entonces, esa salvación que nosotros hemos entendido, eso fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Lo que los teólogos llaman el pacto de redención. Cuando hablamos del pacto de redención es una frase, es una palabra que no vamos a encontrar en la Biblia. Así como no encontramos la palabra Trinidad, ¿verdad? Pero lo que importa aquí es que sí encontramos el concepto. Cuando hablamos de la Trinidad, hablamos de que es un Dios, un solo Dios, en el cual hay tres personas, que ya también lo explicamos al principio del domingo pasado. Somos cristianos, somos una iglesia que creemos en la Trinidad, ¿verdad? ¿Y por qué creemos en la Trinidad? Porque esa palabra existe en la Biblia. No lo existe, pero el concepto ahí existe en la Biblia a través de muchos pasajes de las Escrituras. Igual cuando hablamos del pacto de redención, cuando hablamos de ese pacto, estamos hablando de ese plan que la Trinidad tuvo antes de la creación del mundo, antes de que nosotros fuésemos, en donde ellos diseñaron ese plan
para poder salvar a la humanidad. ¿Y por qué hablamos de que hubo un plan? ¿Por qué hablamos de que hubo un pacto? Porque vemos que tanto Dios, tanto Jesús y el Espíritu Santo actúan los tres de la misma forma, unidos para traer salvación a nuestras vidas. Ya vimos la semana pasada que Dios es el que nos llama, el Espíritu Santo nos regenera para poder atender ese llamado y el Espíritu Santo nos identifica con Él en la cruz para poder recibir los beneficios que Él obtiene al morir por nosotros. Entonces, los tres actúan dentro de la salvación y vemos que ese pacto de redención que hubo antes de la creación de la humanidad, cuando ellos hablaron de salvación por nosotros, a la misma vez se habló de santificación. Entonces la santificación no es una ocurrencia que cuando viene Jesús y se encarna, vive como un ser humano y muere por nosotros, entonces al momento de morir en la cruz, entonces ve la importancia de que nosotros tenemos que ser transformados y que tenemos que dar fruto. No, ese fue un plan que el Espíritu Santo, Dios y el Hijo diseñaron antes de la creación del universo. Si quieren ir conmigo al libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 3, este es un pasaje de muchos que hablan sobre este plan de redención, de este pacto de redención que tuvo la Trinidad para salvarnos. Pero quiero que noten lo que dice este pasaje, Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si ustedes observan, muy en especial el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Cuando encontramos esta frase, ¿para qué?, es una cláusula de propósito. ¿Para qué? Se está refiriendo a que hay un propósito. Entonces, cuando encontramos esta frase, ¿para qué?, entonces a continuación se nos declara la razón o el propósito de lo que se está haciendo. Entonces, lo que estamos leyendo, versículo 4, el propósito de salvación es para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Y cuándo se hizo esto? Antes de la fundación del mundo. Dice versículo 4, quiero volverlo a leer, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de que usted existiera, antes de que yo existiera, antes de que la iglesia fuera, antes de que todo fuera, ya había un plan. Por eso hablamos de un plan, de un pacto de redención en donde tanto Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ellos se pusieron de acuerdo, entendieron la función que cada uno de ellos iba a hacer cuando crearan a la humanidad, y entre los tres iban a hacer esa obra de redención para podernos salvar. Y cuando ellos hablaron de esa salvación, obviamente dentro de ese plan de salvación estaba incluido la santificación. Ahí estaba ya en los propósitos de Dios santificarnos. Entonces, ¿para qué fuimos salvos? ¿Cuál fue el propósito de la salvación? Como dice aquí Efesios 1:4, fuimos salvos para que fuésemos santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Ahora, este pasaje nos habla también de esa motivación que tuvo Dios para salvarnos. ¿Cuál fue eso que movió a Dios para podernos salvar? Bueno, de acuerdo a este pasaje, la primera causa que mueve todo este proceso de salvación es su puro afecto de su voluntad, su elección.
Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Él. Esta frase, en Él, significa que toda la salvación se encuentra en Él, no en nosotros. La salvación está fuera de nosotros. La motivación por el cual Dios nos salvó fue un acto de su voluntad. Ahora fíjense el versículo 5 que nos da más luz de lo que estoy diciendo. Dice, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Eso significa que cuando Él decide salvarnos, cuando Él decide salvar su vida, no fue por ninguna razón que hubiera en usted, que hubiera en su vida. No nos salvó porque éramos personas inteligentes, porque éramos personas más espirituales, personas más allegadas a Dios, de tal manera que Dios tuvo compasión de nuestras vidas, porque vio en algo bueno en nuestras vidas. En realidad Dios no vio nada bueno dentro de nuestras vidas. Y cuando Él decide salvarnos, la razón no estaba en nosotros. La razón siempre ha estado en Él, fue en Él. Y según por el puro afecto de su voluntad, fue porque Él quiso salvarnos. Luego encontramos también esta frase para que fuésemos santos y sin mancha. Santos, hablando de lo que Jesús hizo, de lo que Dios hizo dentro de nuestras vidas. Nos capacitó para llevar una vida cristiana, pero también dice sin mancha, hablando de que se refiere al fruto externo de esa santificación que Dios hizo dentro de nosotros. Entonces, cuando un cristiano dice que ha sido salvado, entonces debe de entender que también ha sido santificado. ¿Y cómo sabemos que hemos sido santificados, que hemos sido salvados? Porque debemos demostrar ese fruto en nuestras vidas a través de nuestras acciones, a través de lo que hablamos, a través de lo que vemos, nuestro comportamiento, cómo nos dirigimos a los demás, cómo es nuestro estilo de vida, cuáles son nuestras acciones. Y a través de nuestras acciones demostramos lo que Dios hizo dentro de nuestras vidas. Ahora, quiero que entendamos que cuando alguien nace de nuevo, cuando Dios salva a una persona, obviamente, que ya explicamos domingos anteriores, cuando hablamos de santificación, estamos hablando de que Dios cambia nuestro corazón y nos libera del poder del pecado, de tal manera que una persona pueda vivir una vida cristiana, una vida nueva. Entonces, muy importante, salvación va juntamente con santificación. Y tenemos que ver ese proceso en cada persona, si alguien dice que ha sido salvo. ¿Y cómo lo vemos? En ese fruto externo. Tiene que ser una persona sin mancha. Ahora, decirlo es fácil. Son de las cosas más complicadas que vive el cristianismo, que también ya lo explicamos. El cristianismo, desde el momento que es salvado, no es que vive una vida feliz, una vida sin complicaciones, en donde todo es felicidad y todo es una maravilla. En realidad no es así. Cuando nos acercamos a Dios y empezamos una vida salvas, una vida de santificación, en realidad empieza una guerra férrea para vivir en santidad, porque tenemos el enemigo, que es el mundo, tenemos las obras de las tinieblas y tenemos ese remanente dentro de nuestras vidas que no ha sido regenerado y que batallamos todos los días de nuestras vidas. Y esa guerra no va a terminar hasta que muramos, hasta que vayamos al cielo. Entonces no es fácil, es algo complicado, pero tenemos la fuerza, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pero sobre todo la nueva inclinación, un corazón nuevo, un corazón transformado para querer agradar a Dios. ¿Qué pasa en alguien que dice que es cristiano y no tiene esa motivación para poder agradar a Dios? Que tal vez no tiene esa motivación, no tiene ese deseo o no tiene esa lucha en su vida. No lucha en contra de su pecado. En realidad debe de pensar seriamente si ha sido salvado, si ha sido regenerado
si Dios ha santificado su vida. Porque tenemos que ver ese fruto en su vida. Entonces, dice Efesios 1:4, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, no solamente es algo del corazón, sino que debemos manifestar ese fruto exteriormente. También en Romanos vemos esta misma idea que leemos en Efesios. Vemos este mismo principio de una manera un poquito diferente, pero el mismo principio. Hemos sido llamados para ser conformados a la imagen de Cristo. Vayan conmigo al libro de Romanos. En el capítulo 8 vamos a leer versículo 28 y versículo 29. Romanos 8, 28 y 29. Dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué fuimos predestinados? Dice aquí, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos cristianos. Entonces, repito, ¿cuál es el propósito de ser escogidos? Como dice aquí Romanos 8:29, ser conformados a la imagen de Cristo. Ser conformados a la imagen de Cristo obviamente no se está refiriendo que seamos físicamente parecidos a Él, ¿no? Está hablando de ser conformados a Él moralmente. De que nuestros pensamientos, de que nuestras motivaciones, nuestras acciones, lo que hay en nuestro corazón, lo que hablamos, lo que decimos, en la forma en que nos comportamos, entonces nos comportamos como es Cristo. De ahí viene la palabra cristianos. ¿Por qué se les llamó a los seguidores de Cristo cristianos? Porque vivían como Cristo, pensaban como Cristo, actuaban como Cristo, tenían la filosofía de vida igual que Cristo. Ese sobrenombre de cristianos se refiere de que todos los seguidores de Cristo eran personas que vivían como Él, eran hechos a imagen de Él. Entonces, de acuerdo a Romanos 8:29, fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fuimos predestinados para ser como Él. Entonces, ¿qué debemos de ver hoy en día en el cristiano que va a la iglesia? Debemos de ver en ese cristiano que debe ser conformado todos los días a la imagen como Cristo. Esa es la razón por la cual oramos y buscamos a Dios. Esa es la razón por la cual tenemos nuestro devocional. Esa es nuestra razón por la cual asistimos a la iglesia. Porque cada vez que leemos, cada vez que oramos, cada vez que asistimos a la iglesia, el pensamiento de un cristiano es: queremos ser como Él. Pero a veces parece ser que hoy en día los tiempos del cristianismo, el cristianismo que hoy estamos viviendo, que muchos cristianos que van a la iglesia, posiblemente lo último que están pensando es ser conformados a la imagen de Cristo. Muchos van a la iglesia por 1000 razones. Tal vez porque les gusta el ambiente, porque buscan un milagro, porque buscan ser prosperados, pero tal vez la mayoría de la gente no está pensando, no está en su corazón esa motivación de ser conformados a la imagen de Cristo. Mi hermano, nuestro enfoque, nuestro motivo de vida es que debemos de entender que fuimos salvados, fuimos llamados, fuimos predestinados para ser santificados y ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces, cada vez que hablemos de la cruz de Cristo, no solamente hablemos de salvación. Obviamente es importante y debemos estar muy agradecidos porque Dios salvó nuestras vidas. Cada vez que pensemos en la cruz, también debemos de pensar que Cristo fue a la cruz para que cada uno de nosotros vivamos en santidad. ¿Por qué digo que esto es central
en la Biblia la santificación? Porque la Biblia es muy claro. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que está diciendo ese versículo? Que entonces me debo de portar bien, le debo echar ganas, debo tener mucha fuerza de voluntad para entonces ya no pecar, ya no estar adulterando con nuestros ojos. No. Cuando la Biblia está diciendo que sin santidad nadie verá al Señor, está diciendo lo que estamos leyendo en Efesios y en Romanos. Esa persona que no podrá ver a Dios porque no tiene santidad es porque ha sido salvada. Y si ha sido salvada, entonces es una persona que mostrará a través de su vida la santificación en su vida. Mostrará el fruto de que ha sido salvo, porque muestra a través de sus hechos y a través de su obra que es una persona salva porque vive la santificación, porque le interesa la santificación. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor. Sí, sin santidad porque ha sido salvado. Y porque entendemos a través de este estudio, de lo que estamos viendo, que esa persona que ha sido salvada, obviamente ha sido santificada. Pero si una persona no vive en santidad, si una persona, aunque va a la iglesia, aunque haya ido a un instituto bíblico, si no vemos ese proceso en su vida, un cambio constante en su vida, no estoy hablando de perfección, no estoy hablando de que el cristiano no vuelve a pecar, porque ya lo hemos hablado, pero sí en su corazón una lucha de querer agradar a Dios, de que no quiere fallarle a Dios, de que ora en su corazón, que en verdad le duele cuando peca. Y está en su deseo agradar a Dios con toda su fuerza. Pero si vemos una persona entregada al pecado, revolcándose en el pecado, que en realidad no le duele pecar, no le duele hacer las cosas mal, posiblemente no tiene ese proceso de santificación en su vida. Y cuando digo que no tiene ese proceso, ya estamos entendiendo que no tiene salvación. Porque cuando hablamos de salvación, obviamente tenemos que hablar de santificación, porque para eso fuimos llamados, para eso Dios nos escogió. Para eso dice Romanos, fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces, cuando Dios hace esa obra de salvación y de santificación, hay que entender que no es un proceso que falla, que de repente Dios, de repente le sale bien. Que ese proceso de santificación, de repente a veces, como que le faltó hacer algo. Y entonces no vemos en los cristianos ese deseo de ser como Cristo, de ser hechos a la imagen de Cristo, ¿no? Cuando Cristo salva, Cristo hace las cosas bien hechas. Dios no falla, Dios no hace las cosas a medias. Si alguien ha entregado su vida al Señor y ha sido salvado, entonces ha sido santificado, y veremos forzosamente ese proceso de santificación, de madurez en su vida, de un deseo genuino de querer agradar a Dios, y que no solamente queremos demostrarlo en nuestros hechos, sino que en realidad es algo que nace del corazón. Su motivación, su inclinación es agradar a Dios. No porque buscamos un testimonio falso de que queremos que la gente nos vea como que en verdad somos cristianos porque nos portamos bien. No, lo hacemos porque amamos a Dios, agradamos a Dios, y porque eso es lo que nos nace del corazón. Entonces, cuando Dios salva, no hay que creer que Dios hace las cosas a medias, y entonces vamos a ver cristianos verdaderos, supuestamente, revolcándose en el pecado, porque algún día van a entender que deben de portarse bien, porque esa es la idea que nos han vendido dentro de la iglesia, porque se nos ha enseñado mal, que entonces el cristiano que es salvo es un cristiano que posiblemente sigue viviendo en el mundo, revolcándose en el mundo, no importando lo que hace, aunque no vemos ningún fruto de santificación en su vida. Eso no es bíblico. Eso no enseña la Biblia. Eso no es lo que estamos viendo aquí.
Ese es un plan que ocurrió antes de que Dios haya hecho el universo, antes de que la humanidad existiera. Y cuando la Trinidad pensó en la salvación, estuvo pensando en que en esa salvación estaba integrada la santificación en nuestras vidas. Ese proceso en el cual tenemos la fuerza para vencer el pecado. No es una ocurrencia, no es una idea de la iglesia, no es algo que se nos ocurrió algo nuevo. Eso no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver ni siquiera con los apóstoles. Eso fue un plan en la Trinidad, en el plan de salvación que Dios tuvo antes de que Dios nos formara. Quiero que vayan conmigo a Colosenses en el capítulo 3, versículo 9. En donde aquí Colosenses, Pablo nos dice que nos vamos renovando conforme a la imagen de Dios, el mismo concepto. Por eso le puse al tema la santificación central en la salvación, porque es lo que estamos leyendo. Cada pasaje que hemos estado leyendo, lo que encontramos es santificación. Somos salvos, fuimos llamados, fuimos predestinados para ser santificados. Y dice Colosenses en el capítulo 3, versículos 9 y 10, no mintáis los unos a los otros, porque os habéis despojado del viejo hombre con sus prácticas, y os habéis vestidos del nuevo, el cual se renueva para un pleno conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo crió. Entonces, ¿para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos escogidos? Como dice así Colosenses, para ser como Cristo, para tener el mismo carácter de Cristo. Ese fue el plan de Dios desde antes de que existiera el universo. Entonces, no como a veces se enseña o no como a veces se presenta el evangelio hoy en día, no fuimos salvos para ser felices. No fuimos salvos para ser prósperos, para tener riquezas, para vivir como reyes, como tanto se nos ha vendido ese evangelio. No, fuimos salvos para ser santificados. No fuimos salvos para ser felices. Ahora, no estoy diciendo que dentro de la salvación el cristiano no es feliz. Lo que estoy diciendo y lo que el evangelio enseña, que en realidad no podemos hablar de felicidad, no podemos hablar de un gozo mayor en nuestras vidas si antes no estamos viviendo en la santificación. Nadie que sea un cristiano verdadero, una persona salva, que Dios haya renovado su corazón, puede ser feliz viviendo en el pecado, revolcándose en el pecado, que no le importa cómo es su vida, que no le importa su estilo de vida. No puede hablar de felicidad, al menos que no haya sido salvo y que no haya sido regenerado y que sí le encante vivir en el mundo, ser como el mundo y no le importe agradar a Dios. La felicidad, cuando hablamos de felicidad, primeramente tenemos que entender que vivimos para agradar a Dios. No vivimos para agradarnos, no vivimos para nuestros planes o para nuestros sueños. Vivimos para agradar a Dios. De veras, es tanto el esfuerzo, es tanto el esfuerzo. En realidad tenemos que dar el 100% de nuestras vidas para agradar a Dios, que en realidad no hay tiempo para agradarnos a nosotros mismos, no hay tiempo para nuestros planes personales. Lo que estoy diciendo es que vivimos para Dios, fuimos criados para adorar a Dios, para honrar a Dios, para glorificar a Dios con todo nuestro estilo de vida. Esa es nuestra razón de vida. No vivimos para otra cosa. Y si en ese ínter podemos ser felices, pues qué bueno, la tenemos de ganar. Pero primero tenemos que entender que fuimos llamados, fuimos predestinados para ser santificados. Para ser santificados. Y ya por último, mis hermanos, quiero que leamos Efesios en el capítulo 5, versículo 25, en donde aquí Pablo nos dice que Cristo fue a la cruz para santificar a su iglesia. Entonces, todos los pasajes que hemos estado leyendo a través de la Biblia nos da testimonio y nos muestra que la santificación es central en la salvación.
Dice Efesios en el capítulo 5, versículo 25, vamos a leer hasta el versículo 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y fíjense bien, ¿para qué se entregó por ella? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una vez más. Ahora, los versículos que yo estoy leyendo desde que empezamos con este estudio no son los únicos. Obviamente, por falta de tiempo, no podemos mencionar los demás, pero ustedes pueden investigar que cada vez que Pablo, cada vez que la Biblia, el Nuevo Testamento habla de salvación, siempre va a estar ligada, siempre va a ir juntos con la santificación. Es el caso que estamos leyendo, Efesios 5:25. Maridos, amen a vuestras mujeres. ¿Y cómo debemos amar a nuestras mujeres? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado del lavamiento del agua por la palabra. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes. ¿Por qué Cristo entonces, lo que estamos leyendo en Efesios, se entregó a la iglesia? Porque era una iglesia hermosa, una novia hermosa, una novia con vestidos limpios. No. Dice aquí Pablo que Cristo se entregó por la iglesia porque no era una iglesia limpia, porque no merecía que Cristo muriera por nosotros, porque era una iglesia entregada al pecado. No era una iglesia hermosa en todas sus cualidades. Era una iglesia sucia, era una iglesia pecadora, una novia pecadora. Mas sin embargo, Cristo decide entregarse por esa iglesia, no porque era una iglesia merecedora, sino porque no era merecedora, mas sin embargo muestra su amor al entregar su vida y muere. ¿Y para qué muere? ¿Para qué nos da salvación? Para purificarla, para santificarla. Obviamente, aunque no es el tema, esa es la manera en que nos enseña Pablo que debemos amar a nuestras mujeres. ¿Y por qué debemos amar a nuestras mujeres? Porque son buenas esposas, porque se lo merecen, porque son cumplidoras en el hogar, porque son personas muy hacendosas a la hora de hacer aseo. No tiene nada que ver por el cual nosotros debemos amar a nuestras esposas. Debemos amarlas porque ese debe ser la disposición de nuestro corazón, de entregarnos sin medida. Porque así como Cristo se entregó por la iglesia y dio su vida, pese a que era una novia manchada, era una novia despeinada, es como decirlo así, era como la chimultrufia, una iglesia no muy deseada, mas sin embargo decide amarla y entregarse por ella. De esa misma manera nosotros tenemos que amar a nuestras esposas. Es un reto en realidad muy grande. Sí, es difícil. Creo que muchos fallamos en este mandamiento de cómo debemos amar a nuestras esposas, pero en realidad no hay excusas. No tenemos que encontrar ninguna razón, por lo que aquí Pablo nos dice, para poder amar a nuestras esposas. No tenemos que buscar nada bueno si no encontramos nada bueno en la esposa. Y yo sé que sí, en muchas, yo sé que sí van a encontrar cosas buenas, pero si aún no tuviéramos ninguna razón para amarla, eso no sería una excusa delante de Dios. Tenemos que amarlas y entregarnos de tal manera que si vemos una esposa que no es perfecta, una esposa que a lo mejor no está entregada a las cosas de Dios, pues esa es nuestra tarea, ese es nuestro plan, esa debe ser nuestra oración todos los días, de tal manera de que nosotros podamos presentar a nuestra esposa delante de Dios y llevarla a los pies de Dios a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestro amor, porque así Cristo quiere que amemos a nuestras esposas.
Entonces, es verdad que la iglesia no es perfecta. Es verdad que la iglesia no acaba de ser perfecta. No terminamos de ser perfectos. Pero lo que sí debe de haber en cada uno de nosotros es esa disposición, ese corazón, de que en verdad chequemos nuestras vidas si está esa inclinación de querer agradar a Dios. De que sí tenemos una lucha muy difícil, que no es fácil, que tenemos que agarrarnos de Dios, que tenemos que estar muy cerca de Dios, que no nos podemos dar el lujo de alejarnos de Dios, porque en el momento en que nos queremos alejar de Dios, sin duda vamos a pecar, vamos a fallar. Pero que debemos de checar en nuestro corazón si Dios hizo esa obra en nuestras vidas. Porque una cosa es decir que somos salvos, una cosa es decir que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, pero otra cosa es decir que hemos sido santificados, porque es algo demostrable, es algo que podemos ver y es algo que la gente debe de ver en nuestras vidas. La misma gente puede ayudarnos a través de sus testimonios si en verdad estamos teniendo una transformación en nuestras vidas. Y a lo mejor sí la estás teniendo, pero también la misma gente nos va a señalar y va a puntualar aquellas cosas que necesitamos cambiar. Sobre todo aquellas personas que nos conocen. Y que no nos debemos de molestar. Que no nos debemos sentir ofendidos cuando alguien nos dice nuestras verdades. Al contrario, debemos de darle gracias a Dios, porque ese es un proceso que aún Dios utiliza para podernos cambiar, para seguir siendo transformados. Pero sobre todo, que haya esa obra, que podamos ver esa obra en nuestras vidas, que en verdad Dios ha santificado nuestras vidas. Estamos inclinados para querer agradar a Dios, para poder amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Bueno, mis hermanos, pues con eso terminamos. Vamos a continuar el próximo domingo con esta misma temática. En realidad ya entramos de lleno. Ni siquiera lo planeé, pero ya estamos metidos en este tema o en esta doctrina de la santificación. Yo creo que hace como 6 o 7 años toqué el tema tal cual, que nos pasamos yo creo que como unos 3 meses hablando de la santificación. Posiblemente nos lleve 2 o 3 temas más hablando sobre este tema, pero yo creo que es muy importante. No sé cuándo volvamos a hablar de este tema, pero creo yo que es algo muy importante, porque ya vimos que es central dentro de la salvación. Pues antes de retirarnos, déjenme también comentarles, por ahí por favor tengan en oración el papá de Héctor. No sé si algunos ya estén enterados, pero tuvo un accidente, fue atropellado, tuvo que ser internado en el hospital y ahorita al parecer sigue en el hospital, y nos pide Héctor que sigamos orando por su papá. Entonces, por favor, pongan en sus oraciones al papá de Héctor, que también hoy no nos pudo acompañar. Nos habló temprano que por razones obvias, por motivos de su papá, él está con él está ahí vigilando que todo salga bien. Y bueno, con nuestras oraciones creemos que todo va a salir bien. Bueno, mis hermanos, que Dios nos los bendiga, que tengan un bonito fin de semana, y si Dios quiere, el próximo domingo nos vemos continuando con el tema de la santificación.